Vamos a dar inicio a esta mesa panel. Tengo aquí mi ayuda a memoria. Muy bien. Ante todo, bueno, muchas gracias por estar por aquí. Bueno, quienes están por aquí, muchos o muchas de ustedes han transitado el turno mañana, experiencias por distintos talleres que se fueron dando, tanto en la primera tanda, desde a partir de 8:30 de la mañana, como en la segunda tanda, a partir de las 10:15. Menciono esto del horario porque intentamos en la jornada ser lo más estricto posible con el... Lo más estricto posible con el horario, más que todo por el desarrollo, llegar a este panel en un horario medianamente estipulado, que se nos fue un poquito del horario, y bueno, la idea de hoy, y con este panel específicamente, es que ustedes también vivencien una mesa de intercambio con especialistas vinculados con la educación sexual integral, y que de la misma manera que sucede por la mañana y que va a suceder por la tarde, la idea es seguir aportando a los desafíos que tiene la educación sexual integral a 17 años de la sanción de la ley. 17 años, ¿no? Pensaba casi la mayoría de edad, ¿no es cierto? Para la educación sexual integral casi ha llegado a la mayoría de edad, y como toda llegada a la mayoría de edad, la transición de la juventud a la adultez, ustedes lo tienen bien claro, tiene sus desafíos, ¿cierto? Claramente tiene sus desafíos. Así que bueno, la idea hoy es pensar con la ayuda de especialistas a las cuales les agradecemos muchísimo su presencia. La idea es contribuir un poquito más a pensar este desafío de la educación sexual integral, ¿sí? Voy a poner los lentes. Bueno, muchísimas gracias quienes nos están acompañando en este panel que va a durar, está contemplado para 1 hora, o sea que la idea es no extenderse demasiado más de las 13:10, ¿sí? Del mediodía, porque después va a haber un almuerzo, ¿sí? Y posteriormente el desarrollo de los talleres por la tarde. Les agradecemos entonces a Silvia Ferrari, te agradecemos mucho, Silvia, tu presencia constante. Tu presencia constante. Y no nos cansamos, ¿no? Vos no te cansás, y eso es lo que nos llama la atención. Sí, no. O sea, Silvia nos viene acompañando. Hola. Hola. Con violencia no. Vamos a un corte. Muy bien, bueno, retomamos. Entonces, Silvia, muchísimas gracias por tu presencia constante. Silvia Ferrari, profesora en Educación Física, licenciada en Ciencias de la Educación, magíster en Formación de Formadores y especialista en Capacitación y Currículum. Nos acompaña también Gabriela Salvar. Muchísimas gracias, Gabriela, también por tu presencia. Docente de nivel inicial, licenciada en Educación, forma parte del equipo de docentes tutores de la AESI, del INFOD, que es el Instituto Nacional de Formación Docente del Ministerio de Educación, y este equipo de docentes tutores forma parte también del programa Abrazando la Escuela con la ESI, región 5 de la provincia de Buenos Aires, destinada a la formación en servicio. Integra Graciela también el equipo de acompañamiento junto con Cecilia, ¿es cierto? Cecilia Baguet, que también te agradecemos mucho tu presencia. Integran ambas el equipo de acompañamiento de proyectos de
de la convocatoria nacional Formando Docentes, ampliando la participación estudiantil del programa Nuestra Escuela del Instituto Nacional de Formación Docente. Quiero destacar en este último punto el programa Nuestra Escuela, a partir de la convocatoria a proyectos que se efectuó en este año, permitió a institutos superiores de formación docente de todo el país realizar proyectos y jornadas como las que estamos llevando a cabo hoy, a partir de un seguimiento, financiamiento y bueno, y también nos están acompañando activamente en el desarrollo de la realización de las jornadas. En este instituto, en el Instituto 101, hemos presentado 5 proyectos. Uno de los proyectos es este de la jornada de educación sexual integral. Hay 4 proyectos más. Ahí tenemos docentes que están integrando el panel hoy, que están escuchando, digamos, lo que se va a estar dando, que son directores de proyecto, directoras de proyectos, así que estamos pensando articuladamente distintas cuestiones y bueno, les agradecemos mucho también su presencia y bueno, el acompañamiento del info desde ya para seguir aportando estos desafíos. Los desafíos de la educación sexual integral a 17 años de la sanción de la ley. Sobre ese tema versarán los intercambios. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todas, a todos, a todes. Es un gusto para mí venir nuevamente por acá, profesorado. Y bueno, compartir este espacio y poder pensar en colectivo, poder pensar. ¿Se escucha bien? ¿Allá? ¿No se escucha? A ver, ahí se escucha. Ok. Bueno, les decía que me parece bien interesante darnos estos espacios y sobre todo levantar el guante del desafío de hacer un retorno sobre nosotras, nosotres, sobre nosotros mismos, sobre lo más genuino de cada uno. Porque es desde esos lugares más genuinos que nos van a salir las intervenciones, si no, no nos salen las intervenciones. Podemos charlar acá horas, en los talleres, hablar de una propuesta, de otra, de un concepto, nombrar bibliografía, pero la ESI sigue con 17 años transcurridos, con mucho todavía por hacer. Se ha avanzado mucho, pero es todavía grande el desafío que tenemos por delante. Entonces, primero, invitarnos a compartir estos espacios de talleres y de charlas desde esos lugares más genuinos, desde un posible retorno sobre nosotros mismos, sobre nuestras representaciones, sobre nuestros temores, sobre nuestros desacuerdos, sobre las preocupaciones, sobre nuestros estereotipos, sobre todo aquello que hace que muchas veces las mejores intervenciones no se produzcan. No dicho esto, algo para compartir tiene que ver con algunos aportes de gente como Graciela Morgade, que ha arrojado mucha luz sobre estas cuestiones, que nos ha ayudado muchas veces a pensar. Y estando en esta casa de formación, algo para pensar y volver a arrancar es pensar la transversalidad. Pensar la transversalidad supone que desde cada espacio curricular, desde cada asignatura, desde cada área, podamos construir sinergias y podamos pensar propuestas colectivas, proyectos que hagan a la implementación de la ESI, proyectos que permitan la enseñanza de la ESI. Y para pensar esa transversalidad, nuevamente, ¿va a alguien a articular con alguien si no tiene convicción de qué es lo que está haciendo? Entonces, ¿qué no sucede muchas veces? En las instituciones se juntan un grupo, un pequeño grupo, para ponerse en el hombro el proyecto, la jornada. Entonces, me parece que es bien interesante volver a pensar la transversalidad como desafío, casi como algo político, casi como una estrategia de acumulación de fuerzas. De acumulación de fuerzas porque la ESI se implemente, y más que se implemente, que se haga carne en nosotros, en nuestras intervenciones. Y en ese punto me parece bien, me parece necesario, ¿no?, volver a encontrarnos entre los colegas, pensar esto como proyectos colectivos y pensarnos desde el ejercicio de formadores, cuál es nuestra convicción, desde formadores y desde estudiantes. ¿Qué convicción nos produce, ¿no?,
esto de llevar la ESI y enseñar la ESI. Y no sería otra que una convicción con una sociedad más justa, con una convivencia más saludable, democrática, con una empatía que se construye, con ir acompañándonos en nuestros procesos, en nuestros temores, en nuestros avances, en nuestros desafíos, acompañándonos, digo, como colectivo docentes. Entonces, el desafío de la transversalidad nos interpela. Nos interpela solamente si podemos hacer contacto con lo más genuino que cada uno tiene para aportar, desde el rol que ocupe, en una casa de formación, en una escuela, en un centro de educación física, en clubes, ¿no? Donde, por ejemplo, sería bueno preguntarnos quiénes lavan las remeras, por ejemplo, después del torneo, o quiénes llevan las cuentas del club, o quiénes, cargando con un montón de estereotipos, son quienes hacen determinadas cuestiones. Entonces, pensar la transversalidad supone un contacto con lo genuino, un revisitar la ESI con lo que la ESI es, que es el compromiso con una sociedad más justa, más humana, más democrática, con una convivencia en paz, con una sociedad con justicia social, donde cada docente, cada quien podamos ser garantes en el ejercicio del derecho, porque ante todo sabemos y debemos recordar nuevamente que la ESI es un derecho. Ahora bien, ¿cómo hacemos para construir esta transversalidad? Bueno, el primer paso, revisarnos. Segundo paso, poder mirarnos entre los equipos y hablar, y poder ver qué propuesta, qué podemos avanzar. Hacer un mapeo en la institución. ¿Cómo está la ESI en cada espacio curricular? ¿Qué experiencias, qué señales de la ESI? ¿Qué evidencias quieren? ¿Qué evidencias de la ESI podemos encontrar en cada cátedra? ¿Cuál es el mapeo de esta institución? ¿En qué avanzamos? ¿En qué retrocedemos? ¿En qué necesitamos más estrategias pensando en un sentido político, de acumulación? ¿De acumulación por qué? Y por una buena causa, que en este caso hoy nos convoca la ESI. En una sociedad basada en una perspectiva humanista, a la que queremos llegar, a la que queremos construir, en la que queremos vivir. Una sociedad donde cada quien pueda vivir como se autopercibe, sin recibir por eso ni humillación, ni discriminación, ni invisibilización, ni ser asesinado, porque también pasa. Entonces, ¿cómo revisarnos? Y dirán, ay Silvia, pero pensar la cátedra y los homicidios y las violencias de género, sí, gente, sí. Desde la familia, desde la cátedra, desde la escuela, desde el jardín, desde la plaza, es donde se naturalizan ya las violencias. Y donde esta ESI tiene que cobrar forma, de alguna forma. Hoy decía en un taller, ¿cómo hacer para que llegue a las familias? ¿Cómo hacer para que más personas en el profesorado, más colegas, se sumen a las propuestas y se pueda de alguna manera trabajar en colectivo por este propósito que la ESI tiene? Se han encontrado algunas formas de avanzar y de hecho se han hecho y son interesantes y vale ponerlas en relieve. Se han hecho jornadas de ESI. Antes no había nada de eso. Está bien, bárbaro, es un avance, de acuerdo. Pero una jornada en el año, 2 en el año, se han hecho algunos proyectos articulados. 2, 3, 4, 5 cátedras y el resto, 2, 3, 4 profes en una escuela y los demás. Tenemos que ir por más, nunca un paso atrás. Entonces seguir adelante y seguir pensándonos y ayudando a pensar a mi colega, que él me ayude a pensar a mí y poder ir construyendo las propuestas articuladas donde la ESI sea materia viva, donde podamos hacernos las preguntas que hoy la ESI nos propone. Recurrir a los distintos dispositivos. Hay un cuerpo de legislaciones que podríamos recitarles si no nos las metemos adentro. La convicción, esto, gente, seguimos y vamos a estar por 17 años diciendo y ahora que llevamos 34 años. ¿Y qué pasó con la ESI? Entonces, hay algo que necesitamos y es pensarnos, ¿no? Entonces,
pensar la transversalidad supone pensarnos, supone poder encontrar propuestas desde las que podamos hacer un proyecto que tome algunos de los ejes temáticos que la ESI nos propone. Pensar la transversalidad también en la escuela secundaria supone, por ejemplo, visitar los NAP que se han escrito, por ejemplo, para la escuela secundaria. Tenerlos en claro, saber qué saberes tenemos que enseñar. Entonces, cuando hacemos una práctica, en cada espacio donde el instituto se enseña la práctica docente, poder mirar esos NAP, por ejemplo, para la escuela secundaria, por ejemplo, para el nivel inicial, por ejemplo, para el nivel primario. Leemos el diseño curricular y tenemos los NAP a la vista para ver cómo irlos materializando, concretando en propuestas de enseñanza. Propuestas de enseñanza que sean concretas. Otra forma también de trabajar es, nos dice Graciela Morgade, es poder construir una crítica epistemológica, ¿no? Y poder pensar estos saberes y contenidos que están en el currículum. ¿Quién decidió que estén allí? ¿Qué otros quedaron afuera? ¿Qué discusiones se dieron? Podría contarles que el diseño de secundaria, donde me tocó participar, es como un gran acuerdo provincial, se debatió en todas las escuelas, que en este momento sigue vigente. Pero bueno, sí hay que actualizarlo, sí hay que visibilizar allí la ESI con mayor potencia y claridad. Y en esta crítica epistemológica, no solo sobre los documentos curriculares, también sobre los documentos que emanan, por ejemplo, de la Dirección de Educación Física, preguntarnos, ¿aparece la perspectiva de género? ¿Aparece la ESI? Porque lo más interesante que podría sucedernos es tener estrategias donde construir sinergias, donde poder ir avanzando desde la documentación oficial. Por ejemplo, no sería bueno que salga un documento sobre la enseñanza del deporte en la escuela secundaria y la palabra ESI no figure. Por más que figuren algunas otras cuestiones que sí se aproximan, como la atención a la grupalidad, que vamos a decir, por supuesto, que va en línea con la ESI, de lo que hablamos desde el año 2006, en la secundaria de esta provincia. Pero bueno, digo, otro modo de abordaje es poder poner en análisis los contenidos, cómo se han definido, qué no se dice en los contenidos, cómo pensar en los NAP que se han producido y sumarlos también, y poder pensar que los saberes que se enseñan en la escuela son los curriculares, pero también son los saberes que se van produciendo en documentaciones, que van recuperándose de las culturas familiares, de los estudiantes, tomando aquella valiosa postura de Freire, ¿no? Todos sabemos algo, todos podemos dar algo, todos podemos enseñarnos mutuamente. Bueno, entonces por un lado esta cuestión que tiene que ver con lo epistemológico, poder habilitarnos a poner en análisis, a cuestionar, a discutir cuáles son los contenidos oficialmente determinados y cómo se hicieron esos contenidos, pensar desde cada materia, desde cada área, cuál fue un poquito la historia de construcción, qué debates se hicieron, cómo aparece ahí la perspectiva de género, cómo aparecen los ejes de desarrollo de la ESI. Entonces sería interesante desde cada área poder mirar la ESI, desde cada espacio, desde cada cátedra, poder incorporar de manera bien concreta, para ir pudiendo, si en algún momento hacemos un mapeo de implementación, bueno, ¿cómo están los contenidos de cada cátedra? La ESI. Otra de las cuestiones que podemos pensar también desde una perspectiva más pedagógica es, bueno, ¿cómo le enseñamos la ESI? Concretamente. Se vienen produciendo secuencias, propuestas didácticas. Hay distintos avances en los que el colectivo de profes de educación física van produciendo, van pensando, ¿no? Cómo avanzar con la ESI, cómo hacer la carne, cómo hacer la patria, cómo le hacemos patria, cómo hacemos que esté presente. Y ahí nos aparecen los 5 ejes de desarrollo de la ESI. Tenerlos en cuenta en la práctica docente, tenerlos en cuenta cuando realizamos la clase, cuando hacemos la autocrítica y la reflexión de la clase que dimos. Pensamos que hay 5 ejes de la ESI que tendrían que estar presentes. ¿Los pensamos de alguna manera? Para que cada chico y chica de ese grupo pueda ejercer su derecho a ser como se autopercibe y como es
persona y por la dignidad humana que tiene como persona poder acceder a los saberes, sin discriminación, en igualdad de derechos. Bueno, hablamos entonces de la transversalidad, hablamos de una reflexión desde la epistemología, hablamos de una reflexión desde lo pedagógico, y hablamos también de las condiciones subjetivas ahora. Les propongo también pensarnos, desde las condiciones subjetivas, pensarla así. ¿Qué pasa con el estudiantado? ¿Cuán moviliza o no moviliza el estudiantado? ¿Cuánto pide o no pide propuestas de ESI? Porque las cosas pueden venir instituidas de arriba para abajo o pueden instituirse por movimientos instituyentes, que desde la discusión, desde la participación, desde las mismas violencias que circulan en las distintas instituciones, poder decir, esto no, esta sopa no tomo más, esto no debe suceder, y poder que esa preocupación se transforme en organización, en militancia, en demanda, en desafío, en pedido de una propuesta que atienda esa necesidad. Entonces, algo también para pensar tiene que ver con las condiciones subjetivas. El estudiantado, los colegas, nosotros, los docentes, nosotros, el equipo de conducción, las personas que transitan por la institución. ¿Cómo pensar la ESI y hacerle un aporte, una contribución desde cada lugar? No para decir una tranquilidad de conciencia. Bueno, ya pensé los 10 padres nuestros, ya estoy tranquila de conciencia, ya dije, hablé de un eje de la ESI, ya estoy listo, me voy a dormir tranquila. No desde ese lugar, sino abrazando la ESI para pensar en un proyecto que nos convoque a todos, que es una sociedad más justa, una sociedad donde cada quien pueda ejercer su derecho, ¿no? Y entonces aparecen acá dos categorías que son bien interesantes. En esta ESI pensada como proyecto de justicia social, de plenitud, de relaciones no violentas, de convivencia en paz. Pensarnos también en la necesidad de hacer docencia, en los distintos lugares donde estamos, que va más allá de la clase, que va más allá del profesorado, que va más allá, los docentes lo llevamos, ¿no? Hacer docencia en las distintas instancias y en ese punto no invisibilizar la injusticia, la violencia, la discriminación. Y quiero, para ir finalizando, quiero también mencionar dos categorías fuertes que podrían atravesarnos a todos, que son el cuidado, las prácticas de cuidado, que se apoyan en la conducción, como dijimos al comienzo, y en una fuerte empatía, para ir acompañándonos como grupos en procesos, como colegas, como grupos de estudiantes, como grupos de estudio, para hacer que esto sea real, con una convicción que realmente nos anime. Las prácticas de cuidado, gente, y la colegialidad, el acompañarse, porque la ESI vamos a hacer que se haga carne y avance solamente si puede ser un proyecto colectivo que entre todas, todos y todes sigamos profundizando y nos animemos a seguir construyendo. Muchas gracias. Bueno, de paso, primero va a ver mi compañera Cecilia Valle. Estamos representando al INFO, al Instituto Nacional de Formación Docente. Ella nos va a compartir unas visiones del proyecto, de la convocatoria donde se emplazó el proyecto, del cual esta jornada está marcada. Buenas a todos, todas, todes. Bueno, no voy a hacer corto. Como dijo Gaby, venimos representando al Instituto Nacional de Formación Docente. Estamos trabajando en el equipo que está acompañando la implementación de los proyectos que se enmarcan en la convocatoria Formando Docentes, ampliando la participación estudiantil. Contarles que en esa convocatoria estamos trabajando no solo nosotras, hay un equipo de compañeras y compañeros que también nos acompañan, con 700
624 proyectos, que son proyectos de institutos de formación docente de todo el país, que hay participando 400 institutos de formación docente en esa convocatoria, y que estamos muy contentas de estar acá, porque un poco lo que charlábamos cuando llegábamos con las autoridades del instituto, verles, implica la materialización de eso que leemos en esos documentos. Así que estar compartiendo hoy es una gran alegría. Y después, bueno, inspirada un poco en lo que le escuchaba, yo no iba a hablar de la ESI tanto, pero bueno, no puedo, porque la escuché, me inspiró. Estaba pensando, mientras escuchaba a la compañera, esta relación entre la convocatoria y la ESI, ¿no? Porque además de ser uno de los ejes donde más proyectos se presentaron, y hay muchos institutos trabajando en relaciones entre la ESI y los 40 años de democracia, la convocatoria está sustentada en la firme convicción de la formación docente y la participación estudiantil como derecho. Y en ese sentido forma parte de la democratización de las instituciones. Y si forma parte de la democratización de las instituciones, nos da la oportunidad de construir estos espacios, que son espacios de encuentro, nada más y nada menos que para pensarnos. En esta sociedad locada que parece que no tiene tiempo para nada, acá, en un rincón del conurbano, estamos todas y todos pensando en lo mismo. Es un montón, aunque parezca poquito. Es una micro-revolución en este mundo loco. Y en ese sentido pienso que la ESI es una gran oportunidad para la ternura. La ternura no con ese sentido lánguido, lavado, suave, de la que a veces escuchamos el significado, sino la ternura como un posicionamiento político, de fuerza, de convicción, de que ese otro un día va a ser los estudiantes que pueblen sus aulas, sus playones, sus espacios, es un sujeto de derecho y que tiene que ser mirado. Y que en esa mirada, quizás ustedes les aporten algo que no han tenido antes. Es una oportunidad para transformar la vida de las personas. La ESI, hay una frase por ahí que no sé quién es, pero a mí me gusta mucho, que dice que la ESI se porta, se lleva. Es eso que transmitimos con el cuerpo al otro cuando le decimos que estamos disponibles, que cuenta con nosotros. Y que en esa responsabilidad, como futuros docentes que serán, van a ser los garantes de los derechos de esos estudiantes que van a poblar sus espacios. Miren si no es importante la tarea que tienen por delante. Le van a cambiar la vida a mucha gente y se la van a mejorar a muchos más. Así que celebro estos espacios, celebro al Estado presente en esta convocatoria, celebro poder estar acá y les agradezco mucho que se estén tomando este tiempo para escucharnos. A ver, yo les cuento brevemente. Mi nombre es Gabriela, me dicen Gabriela acá en el conurbano, de esa manera. Yo con Ceci compartimos espacios. Si les cuentas nuestras historias, tenemos para brevemente. Compartimos espacios de educación hace muchísimos años y siempre me pasa lo mismo. Me encanta escucharla y me moviliza mucho la forma en que transmite los mensajes, porque compartimos esa convicción y esa sensibilidad para ver los espacios educativos. Y le agradezco a la compañera Silvia, perdón, disculpame, desafirmándome. No, y aparte para mí va a ser así para siempre. Sí, porque si explica en mi mente, no sale más. No, Silvia, agradezco mucho el paneo que hiciste, que me parece fundamental en relación a pensar el aporte que venía a hacer yo en relación a lo programático, ¿no?
no sé cómo pensar esto de pensar las propuestas, ¿no? Cuáles son los materiales, cuáles son los marcos normativos. Y sobre todo quiero agradecerle, bueno, a Mariano por habernos recibido tan cálidamente en esta casa hermosa que tienen en el conurbano. Yo soy conurbana también, soy de Claypole, de Don Orione. ¿Conocen Don Orione? ¿Fue para allá? Bueno, me recibí el 18 de Banfield, soy graduada de la UNLA, todo mi recorrido en educación pública y gratuita, aunque algunas digan que los pobres no llegamos a las universidades, no llegamos a los institutos superiores de formación docente. Acá estamos presentes, veo pibes y pibas y pibis conurbanes, y eso a mí me llena de orgullo, saber que estamos militando estos espacios de educación que tienen esta sensibilidad, este aporte del Estado y esta mirada al futuro. Así que desde ahí arranco esto que les quiero contar. Cuando leemos los proyectos en el espacio de coordinación que decía Ceci, que los quiero nombrar, está Ale, Iván, Leo, Martín, el negro le iba a decir, el negro es Martín, Carla, Laurita y José, que es nuestro compañero del sur, requete sur, viven en Junín, no, en San Martín, Bolsón. Bueno, vamos a ir bien. Y nuestra directora, Verónica Piovani. Para nosotros es muy importante verle las caras, ver la propuesta, leer e imaginarnos estos 724 proyectos en todo el país, a cada docente, a cada estudiante que propone, que se puso a pensar, a proyectar una idea, poner la creatividad, el tiempo, la voluntad. Bueno, hoy les veo las caras a todos, a todas, y la verdad que me pone súper feliz. Y digo, qué importante es el aporte que podemos hacer en esta clave que nos decía Ceci. Pensar que dentro de requete poquito, porque 4 años de formación pasan muy rápido, todos ustedes van a ser colegas, todos ustedes van a estar dando vueltas por las escuelas y formando pibis del conurbano, con la mirada puesta en la ESI. A mí como decía Ceci, esta cuestión de sentir el impacto que tenemos, a mí siempre se me viene la cita del Indio y decir que somos como bombas pequeñitas, ¿no? Todos somos como bombas pequeñitas, cada uno en un espacio material, le da sentido a lo pedagógico desde el foco de la ESI y la garantía del derecho. ¡Wow! Me parece un requete montón y me emociona muchísimo poder pensarlo con ustedes. Y estrictamente de lo institucional, saber que esta es la 4ª jornada, la 4ª convocatoria, donde todos se sientan a pensar la ESI como desafío, como actualidad, como herramienta de igualdad y equidad. También es algo a celebrar, porque esto está ocurriendo en todos los institutos que presentaron proyectos también, en toda nuestra patria. Entonces me parece que la propuesta que hace el INFOD tiene este valor y cobra materialidad y sentido cuando les veo las caras y las ilusiones que tienen puestas cada uno en su carrera, en la carrera que vienen haciendo y en esto que prontamente nos vamos a cruzar en las escuelas, chiques, y eso es a lo que los voy a invitar a pensar. En este último tramo de yo soy maestra jardinera, soy profe de inglés inicial, mi título de base, después vino todo lo demás. La ESI me abrazó, me llevó puesta, ¿no? Había algo en mi forma de vivir la vida, que siempre fue más falta, que me hizo entrar a la ESI y profesionalizarme en la ESI, porque me convocaba, porque me atravesaba el cuerpo, porque era la herramienta que encontré para discutirlo todo, ¿no? Y poder hacerlo en la escuela me parece que es el lugar indicado, ¿no? Pero no se da por sí solo. Es decir, la educación sexual integral es una conquista, es una victoria, es una actualidad, también es un desafío y también es un terreno de disputa que nosotros tenemos que aprender a defender y a llenar de sentidos renovados. Y en esa clave pienso cuánto les pueden aportar ustedes, ¿no? En esto de vivenciarlos desde las juventudes, desde la cotidianidad del conurbano, de sus barrios, de sus familias, sus recorridos. Bueno, yo creo que
que ahí nos vamos a encontrar, ¿no? Esto que decía, la ESI te lleva, que te convoca, atraviesa el cuerpo. Y en ese desafío pienso en lo que no nos gusta pensar, porque vamos a ser sinceros. Está todo bien, nos decimos al profe en la escuela, nos vamos de campamento, es maravilloso, todo muy divertido, pero cuando hay que sentarse a planificar, no hay ser en este mundo que no diga, ay Dios, qué tremendo sentarme a planificar. ¿Ya planificaron? Sí. ¿Ustedes? Sí. ¿Ninguno planificó? Sí. Todos pasaron por alguna instancia de planificación. La planificación como programación, quiero decir, como propuesta pedagógica. ¿Está bien? Eso que los quiero invitar a pensar. Porque en este último tramo de mi vida yo estoy ofreciendo formación a colegas en ejercicio, ¿no? Estoy en el ámbito de la formación permanente, no en la formación inicial, en el lugar que están ustedes. Y entonces, ¿qué pasa? Me cruzo con colegas que hace muchos años que están en la escuela y que les cuesta programar la ESI. No saben por dónde empezar. A ver, lo que decía hace un lado hace un ratito Silvia, ¿no? La cuestión de la transversalidad y la especificidad. ¿Todo es ESI o nada es ESI? ¿O esperamos que ocurra lo emergente para planificar la ESI? Digamos, se pone en juego todo ese escenario donde muchos colegas recién están tratando de comprenderlo, y celebro que se formen y vayan a buscar esas herramientas para poder ordenar esta cuestión. Porque la ESI tiene que estar todos los días en nuestras escuelas, tiene que estar todos los días en nuestras programaciones y tiene que estar todos los días. Me encantó lo que dijiste de hacer de la ESI, hacerla patio. Me parece una cosa maravillosa, hacerla patio, estar todo el tiempo presente en la forma que nos vinculamos, la forma que nos encontramos, que proponemos los juegos, el espacio pedagógico, patio escolar, bien, entonces digo, ¿cómo vamos a pensar lo programático? No es solamente poder definir cuál es la estrategia didáctica por la cual voy a llevar los contenidos al aula, pensar el destinatario y tal cosa, sino ponerse ustedes, cada uno de ustedes, en el lugar de quien propone, desde el lugar de la responsabilidad pedagógica. Pongo el ojo ahí, porque lo que cuesta mucho en la cotidiana es encontrarle la intencionalidad a la ESI. Si voy a esperar que emerja y hay una demanda concreta, es más fácil, tengo que abordar lo que emerge. Si pienso que la transversalidad, todo es ESI, y no puedo detectar cuáles son, dónde aparecen los ejes, como bien decía Silvia, todo el tiempo hago y al final no hago nada. Entonces, pensarse desde la intencionalidad pedagógica. Quiero decir, para pensarse desde ese lugar es necesario tener claro el escenario donde vamos a proponer, a quiénes se lo vamos a proponer, qué desafíos estrictos estamos tratando de, a qué desafíos estrictos le estamos tratando de proponer la educación sexual integral. Y en ese marco de corresponsabilidad con la comunidad, proponer un espacio dialógico. La intencionalidad pedagógica tiene que ver con estar convencidos y convencidas que lo que vamos a hacer, lo que vamos a proponer, le va a cambiar algo a esas personas que nos están escuchando. Lo va a convocar a pensarse desde otros lugares. Y ahí es donde van a aparecer las resistencias, ¿no? En esta intencionalidad vamos a tener la capacidad de prever qué hacer frente a las resistencias. Porque si hay algún desafío que en la actualidad tenemos en esta arena de disputa, son las resistencias. Y no desde un lugar confrontativo, sino más bien desde el lugar revolucionario en el que estamos trabajando, pensando, proponiendo y educando. Ninguna revolución se hace por sí sola, como dije, ninguna revolución se hace de un día para el otro, y ninguna transformación de fondo se hace per se. Entonces, poder detectar
nuestra capacidad para proponer y detectar la resistencia, para proponerle un retruco, digo yo, ¿no? La resistencia se le propone un retruco. Y poder entender también que esas resistencias no son confrontativas, sino son el reflejo de aquello que nos dice también Graciela Morgade, que toda educación es sexual, toda educación es sexual, por presencia o por visión. Todo lo que no se dice en torno a la educación sexual también es una forma de educar. Todo lo que se cercena, se vulnera, se silencia, se invisibiliza, se normatiza, se adecúa, se sanciona, se restringe, hablando de enfoques médico-biologicistas, moralistas, enfoques bien lejanos al enfoque integral de la ESI. Esos enfoques persisten, no solamente en nuestras instituciones escolares y en la comunidad, sino en nosotros mismos y en nosotras mismas. Tal vez ustedes y los más jóvenes que han sido formados desde el enfoque de la ESI dirán, qué raro, ¿no? Digo, todavía persisten y sí, persisten y mucho. Bueno, eso va a ser el desafío de ustedes. Poder detectar que los enfoques lejanos al enfoque integral de la ESI, desde una intencionalidad pedagógica que pueda proponer para construir, no proponer para confrontar, pensando que el objetivo último es que eso que se proponga frente a esa resistencia es garantizarle el derecho a una persona, a muchas personas, y a nosotros mismos como responsables y garantes del derecho a educar, ¿no? Y pienso, ¿cuántas formas tenemos para programar y garantizar? Bueno, la ESI tiene 5 puertas de entrada. Se llaman 5 puertas de entrada porque nos proponen espacios estratégicos para pensar la propuesta pedagógica en función de lo que ocurre, lo que emerge, las resistencias y esta arena de disputa de poder instalar el enfoque de integralidad en todos los encuentros pedagógicos. Las 5 puertas de la ESI las voy a decir bien claritas para que las tengan presentes, porque cuando tengan que programar las van a poder ver bien, las van a tener que ver bien claras para saber por dónde, cuál usar primero. La primera es la reflexión sobre nosotros mismos. La segunda es la organización curricular. La tercera es la organización institucional. La cuarta son los episodios que rompen. Y la quinta es la relación con las familias y la comunidad. ¿Entiende? Digo, la ESI no es solamente proponer un contenido y es pensar que tal vez el niño diverso, la niña diverso o no binario no es respetado por la familia, o qué propuesta lúdica, no es solamente eso. Es la estrategia pedagógica, ética y política de amplificar esa discusión en todo el ámbito escolar, en todo el encuentro pedagógico. Entonces, para eso están estas 5 puertas. Cuando hablamos de la reflexión de nosotros mismos, hablamos de todo lo que nos pasa internamente, en aquello que llamamos diseño currículum oculto. Es aquello a donde reflejamos el enfoque por donde fuimos formados, formadas. Cuando hablamos de la organización curricular, es la relación que hacemos con el contenido que seleccionamos y el enfoque de la ESI. ¿Le ponemos enfoque de ESI o no? No solamente hablamos de un contenido sin esa relación. Cuando hablamos de la organización institucional, pensamos en los patios, pensamos en las carteleras, las aulas, los pasillos. ¿Quiénes hablan en esas carteleras? ¿Qué nivel de democratización tienen esos espacios compartidos? Cuando hablamos de los episodios que rompen, hablamos de esto, del cotidiano. Cuando proponemos y eso desestabiliza o habilita, sobre todo habilita. Y esa persona que nos está escuchando se anima a contarnos qué le pasó tal cosa. Se anima a decirnos qué le pasa a otra. Se anima a preguntar. Y por último, el gran desafío que tiene la educación sexual integral es la relación con la comunidad. Cómo convocamos a la comunidad para que pensemos la ESI en el concepto bien claro y bien fuerte de la corresponsabilidad. Todos, todas y todos ustedes van a ser docentes corresponsables de la formación de sus estudiantes con las familias y la comunidad. Entonces, pensar cómo le vamos a ofrecer a estas comunidades una propuesta amorosa, desde la pedagogía de la ternura, con pensamiento
crítico y con, sobre todo, un desafío, un compromiso de transformación y de transformarlo todo, es la gran tarea que tienen ustedes. Pensarse como garantes del derecho parece hasta incluso un título, algo que repetimos, bueno, tiene que ver con todo esto, con un pensamiento cotidiano y con un compromiso cada vez que piso el aula, cada vez que entro a la escuela. Así que mi mensaje es este: pensarse ustedes hacia el futuro es esto, pensar que los institutos de formación docente están formando a los formadores del futuro en esta clave de democratización y de garantía del derecho que amplifica, que nos reúne, nos humaniza y nos ofrece un espacio para poder mirarnos a la cara y decir que podemos tener una sociedad mejor por nuestro horizonte, la justicia educativa y la justicia social. Me pone muy feliz encontrarlos y que me hayan escuchado con tanto respeto. Bueno, muchísimas gracias. Silvia, Gabriela, Cecilia. Bueno, cuántas preguntas, ¿cierto? Sí, cuántas preguntas que se abrieron a partir de este espacio, seguramente. Preguntas en las que se posicionó Silvia para plantear. Yo me anoté por acá, porque iba a anotar, pero traje una sola hoja, entonces estaba desesperado porque no tenía otra, digamos, ¿no? No sé dónde dejé el cuaderno, viendo esas cosas que pasan, ¿no? Pero es muy interesante, ¿no? Pensar en estas 5 grandes preguntas, por solo mencionar algunas de las que planteó Silvia. Preguntarnos sobre la transversalidad, preguntarnos sobre los contenidos, siempre en clave de ESI, ¿no? Preguntarnos sobre lo pedagógico, preguntarnos sobre las condiciones subjetivas, preguntarnos sobre las prácticas de cuidado y el acompañamiento, ¿no es cierto? Ir reuniendo algunas cuestiones que escuché nada más. En términos del aporte de Cecilia, Gabriela, muy interesante también esta idea de las puertas, ¿no? La ESI como una apertura hacia algo nuevo, ¿no es cierto? O ver lo mismo de manera distinta, ¿no es cierto? ¿Sí? Lo que genera abrir una puerta, ¿no es cierto? Es enseñar, es estar en una escuela, es ir a la práctica, de ir a cada materia, es vivenciar las prácticas, es vivenciar lo que nos pasa en nuestra vida cotidiana. Pero bueno, ¿cómo podemos ir abriendo esas puertas desde los distintos ejes, ¿no? La organización curricular, la relación con la familia, la reflexión sobre nosotros mismos, la organización institucional, los episodios que irrumpen, ¿no? Todas estas claves son claves de desafíos, ¿no es cierto? Sin duda que es lo que se estaba planteando en esta mesa. Y bueno, queremos, antes de cerrar hoy, esto que es la mesa de panel, pero que sabemos que en términos de apertura de puertas habla muchas cosas más, entre otras cosas a seguir vivenciando los talleres de la tarde, ¿no? Porque recuerden que tenemos esta pausa hasta 1:30 y después 13:45 a las 2, a las 14 horas, que me dicen, a las 14 horas van a arrancar los talleres del turno tarde. Pero antes decíamos de cerrar la mesa de panel, entre comillas cerrar, ¿alguien tiene alguna inquietud, alguna pregunta? O algo que quieran compartir, algún comentario, algo que les parezca. ¿Alguna relación con lo que escucharon ahora y lo que escucharon antes? Exacto, tanto del panel como lo que están vivenciando hasta el momento. Yo creo la importancia también de estos espacios. No, estoy. Bueno. ¿Sí? Justo que estoy filmando para Paula. Luz está filmando. Sí, chicos. No, por favor. Una notita más después en el cierre del cuatri. Nada, la importancia también de estos espacios para nosotros como futuros docentes y también poder abrir la puerta a las familias, ¿no?
porque quizás son cosas que interpelan no solamente a nosotros que vamos a ayudar a abrir estas puertas, sino también que las familias, que muchas veces hay mucha desinformación, que hay situaciones en las que capaz que hay ciertas cosas que capaz que hay que mirar un poco más, darse cuenta de cosas que capaz que en la cotidianidad no te das cuenta, y como que hay muchas claves que estaría bueno poder transmitirlas, ¿no? Porque nosotros ahora tenemos este espacio para poder hablarlo, pero quizás también poder invitar a las familias a que también sean parte de esto, porque nada, me parece algo muy importante. Y nada, eso, y yo me puse nerviosa. Muchas gracias, Luz. Digamos, en relación a la filmación que se está haciendo de este panel, que ya les preguntamos a las especialistas, digamos, si se podía, hoy les hicimos la pregunta como corresponde, accedieron amablemente, como a todos. Estamos preguntando a acceder y les agradecemos desde ya nuevamente. Digamos, la intención de filmar, digamos, tiene que ver con tomar el registro de lo que hoy estamos compartiendo, y que esto pueda ser visibilizado en otros momentos, en los espacios, en las aulas y en otros años, inclusive para seguir pensando estas jornadas en adelante y otros espacios de formación desde ya. Bueno, por un tema de tiempo, si les parece, vamos a un espacio de pausa. Les agradecemos muchísimo. Una última música, ¿verdad? Tengo que decir una cosa más. Marco, último, cortito. El INFOR, como parte del Ministerio de Educación, está organizando unas jornadas nacionales que se llaman, en el mismo marco de la convocatoria, digamos, formando docentes, ampliando la participación estudiantil. Se van a llevar adelante el 22 de septiembre en institutos de formación docente de todo el país, y la idea es que puedan pensar una intervención, un taller, una charla, alguna actividad en el eje 40 años de democracia que puede realizarse en el instituto o en la comunidad. Así que están todos invitados a participar.